Ok, para este anexo no tengo ninguna presentación formal o no escribí nada para explicar, pero sí me gustaría entrar en detalles sobre eh, un libro que existe. Y si nota, el autor es Daniel Paul Schreiber, que es el mismo apellido de uno de nuestros personajes en el texto que acabamos de estudiar. Y de hecho, si usted busca Schreiber en internet, esto es lo que primero le va a aparecer, el caso, porque esto se dice Memorias de un enfermo nervioso. En realidad es un caso que sucedió a finales del siglo XIX, a principios del XX, donde Schreiber tuvo como una especie de crisis emocional, psicológica y mental, de que básicamente lo estudian en los ambientes de psicología, por lo que pude entender, como un caso de esquizofrenia o algo así por el estilo. Eso es lo que explican, o como lo que explican, y también hay ese cierto enfoque como decir, este líbido torcido que tuvo Schreiber y hasta cierto punto es cierto. Y no lo utilicé formalmente en la presentación porque aún no estoy muy indeciso si tiene algo que ver, además del apellido, si tiene algo que ver, o si es simplemente, o si el autor propiamente quiso utilizarlo en el texto. Pero de todas maneras, aquí tengo un libro y más o menos no voy a leerlo todo ni en un extracto, simplemente voy a dar como una especie de apunte o de las impresiones que he tenido, y lo voy a compartir por si desea leerlo. Este Schreiber, no sé qué es exactamente, qué fue lo que pasó con él, si tuvo una especie de experiencia mística o algo por el estilo, porque algunas veces parece que sí, pero otras veces como que está un poco torcido. Aquí este prólogo es básicamente las explicaciones que da. Este es el prólogo que escribió el mismo Schreiber, que más o menos dando sus razones de por qué lo hizo y qué fue lo que dio lugar, como esta idea de que desarrolla esta teoría, esta tesis mística de que el sol, y de hecho no es nada nuevo, por eso aún así lo mantuve como parte de la presentación. No, lo que él está diciendo no es así algo totalmente nuevo. Doctor Fleischer, ese fue el doctor que lo trató, y es básicamente una carta que le dice si él primero qué fue el procedimiento que le hizo, y si particularmente empezó a hablar con otras lenguas, como si fuera una especie de poseso. Schreiber se llama así mismo una especie de poseso, si alguna vez tuvo um, voces extrañas o algo así por el estilo. Schreiber tiene esta tesis en este libro de que Dios tiene un contacto directo con la humanidad, y lo hace a través de una especie de rayos de luz, del que el sol es como el foco. Literalmente los rayos del sol es un canalizador de los rayos de luz que viene de Dios. Y él explica que eso explicaría por qué las culturas antiguas veían al sol como una divinidad. En realidad explica que es un aspecto de la divinidad. Y esto yo lo he leído, mejor dicho, de otras tesis de la física, que como tal las estrellas no son bolas de gases ionizados en constante proceso de fusión, sino que puede ser como la representación tridimensional de un proceso que sucede en dimensiones mucho más superiores a la nuestra, así como nosotros vivimos en la tercera con ciertos aspectos de la cuarta dimensión. Existe una quinta, una séptima, quién sabe, aparentemente 12 dimensiones. Las estrellas, como nuestro sol, representan la parte física, la parte tridimensional de un fenómeno que sucede. Entonces lo que él está diciendo, Schreiber, aquí no es tan jalado el pelo. Existe una correspondencia con otros estudios formales de física y de metafísica. Él también explica aunque ahí donde siento que se sale un poquillo el saco, es que empieza a hablar de Dios con esta influencia de los rayos, como si fuera una especie de ingeniero social. De hecho, ahí habló que en una batalla de 1800 y pico, que Dios dio preferencia del ejército alemán o el ejército prusiano sobre sus contrincantes.
Entonces a cierto punto no sé si realmente está hablando del dios, del logos, de la fuente principal, o si estamos hablando de los arcontes, que es otra rama completamente de estudio, completamente paralela, que nada tiene que ver con el orden natural. Simplemente es un conjunto de seres que viven a costas de la humanidad, que es esta granja humana, que es básicamente el tema de nuestra presentación, el tema propiamente de la película. Es por eso me parece interesante de que él empieza a hablar de que estos rayos, esta forma de ingeniería social, es para modificar, para guiar el control de la humanidad, y que él fue influenciado por dichas, bueno, él les llama alucinaciones. Por un momento las habla como si fuera, las explica formalmente, pero también las ve como si fuera un proceso de un enfermo mental. Otra cosa que usted va a leer también en internet es como él en ciertos momentos, bajo la influencia de estos rayos, entre comillas, fue modificado físicamente y mentalmente, emocionalmente, y se transmutó en una mujer. Él obviamente es un hombre, pero él dice que se convirtió en una mujer literalmente, y tuvo toda la capacidad para ser una mujer. Entonces eso es como, y usted lo lee los comentarios en internet, o los comentarios de los psicólogos, de los profesionales en la salud mental, de que él tenía una especie de, ¿cómo lo explican? Como una especie de sexualidad reprimida, una sexualidad reprimida, donde él era un homosexual reprimido gracias a sus padres, a sus hermanos, y que tarde o temprano esa represión surgió como una especie de ser proyectado en esta transmutación o transfiguración. Que se haya convertido literalmente en mujer, no lo sé. Ya lo hemos visto, lo toqué, el tema ya lo toqué. Esa creencia en la presentación de Dark Angel con los otros mutantes, el subtítulo el capítulo interior de los otros mutantes, y luego puse una presentación complementaria luego de esto que llama The Young Humanity, la transmutación o la transgresión de género, la inversión de género, la entre comillas élite. Entonces puede que realmente físicamente no lo haya pasado, pero existen claras señales en nuestra sociedad de que hay un conjunto de personas que creen fielmente que pueden transmutar en otro sexo, en otro género. Que sea eso verdad, si se quiere engañar con cirugías plásticas, tratamientos hormonales, eso es otra cosa, pero existe la creencia. Así que y creo que por eso mantiene tanta relevancia este caso, el Shino Shriver, porque les gusta. Aquí está durante mi permanencia, la carta que le envió al doctor, y como la sospecha que él tiene. Eso me parece interesante. Por ejemplo, si durante mi permanencia en su hospital tuvo lugar por parte de usted algún trato hipnótico o análogo conmigo, de suerte que usted ejerciera, especialmente estando espacialmente separado, una influencia sobre mi sistema nervioso. Él pone sobre la palestra de que el doctor Fleischer, la razón de que tuvo estos trastornos, esta experiencia mística, si no fue más que todo porque tenemos aquí a un doctor haciendo control mental sobre su, entre comillas, paciente. Y si usted fuera alguna vez testigo de un trato con voces que procedían de otra parte, bla bla bla. Aquí está sobre la omnipotencia de Dios y la libre voluntad del hombre, sobre la emasculación. Eso es básicamente el proceso en el que se convierte, donde es castrado y se convierte en una mujer. Así como menciono esto, totalmente por una parte toca lo que hemos tocado en la película, pero por otra se sale del tema totalmente, pero aún así regresa a lo que hemos estado hablando anteriormente. Entonces me pareció interesante, tal vez no como parte de la forma del tema que presenté, de la presentación formal, pero algo como lo que uno pensar que es lo que haya pasado con esta persona que le llegó a hacer tal cosa.
Entonces voy a compartir este video y también el libro que estaría en Odyssey y en la página web por si le interesa. Nos vemos.